Agradecemos muchísimo su disposición e interés en participar y conocer qué piensan los colombianos sobre la industria de petróleo y gas. Mi nombre es Daniela Orozco, gerente de Industria Extractiva en Jaime Arteaga y Asociados, y hoy los voy a acompañar como su maestra de ceremonias. Les damos la bienvenida a la presentación de resultados de la tercera edición del Barómetro Petrolero, el único estudio sindicado que indaga por las preocupaciones, las percepciones y las expectativas sobre la industria de petróleo y gas entre esos grupos de interés. El Barómetro Petrolero es realizado por Jaime Arteaga y Asociados y el Centro Nacional de Consultoría, y su ejecución es posible gracias a nuestro aliado Ramiro Santa García y gracias al apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE, de Ecopetrol, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. Para la jornada de hoy hemos preparado una agenda que estoy segura será de gran interés para todos ustedes. En un primer momento daremos a conocer las opiniones de los colombianos sobre la industria de petróleo y gas y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector desde su perspectiva. A continuación tendremos al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien nos dará sus comentarios sobre los resultados presentados. Y como último punto tendremos un panel en el que representantes del sector privado conversarán acerca del panorama de la industria de petróleo y gas en el marco de todo lo que hemos expuesto en este evento. Los invito a que no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter como @barómetropetrol y usar el hashtag la apuesta por el petróleo. En primer lugar, quisiera invitar a Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados, quien nos presentará los resultados de la edición 2021 del Barómetro Petrolero. Adelante, Jaime. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a los socios del estudio, a Ramiro Santa, también a la Asociación Nacional de Industriales, a la Asociación Colombiana del Petróleo, a Ecopetrol, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía por estar embarcados con nosotros en toda esta aventura de sacar adelante el Barómetro Petrolero. Bueno, lo que podemos hacer hoy es mostrar el componente más importante o más grande del Barómetro Petrolero, que es el de la opinión pública. Como saben, también el barómetro está compuesto de lo que responden los empresarios, los directivos del sector de hidrocarburos y lo que responden los funcionarios del sector, los funcionarios de gobierno del sector de minas y energía. Bueno, pasemos. La ficha técnica este año pudimos, gracias al apoyo y a la contribución de Ecopetrol, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pudimos aumentar el tamaño de la muestra y en este año estamos teniendo 1.713 encuestas, que da básicamente un margen de error para el nivel nacional de 2.37%, con un margen de confianza del 95%. Las encuestas se aplicaron entre el 12 de julio y el 1 de agosto del 2021. Esta muestra permite desagregar, primero, por regiones, bueno, aquí tenemos la muestra nacional, tenemos las regiones productoras, como pueden ver, 938 encuestas, o sea, vienen de las regiones productoras, eso permite un margen de error del 3%. En las regiones no productoras tenemos 779 encuestas y de esa manera logramos construir una muestra que nos dé una visión nacional de lo que está ocurriendo. Quiero conversar básicamente para poder entrar rápidamente a la conversación, tanto a la conversación que va a sostener Diana Cuestas con el ministro de Minas, así como la conversación que van a tener Bruce McMaster y Silvana Javid con Nora Celedón sobre los resultados. Vamos a hablar de 6 cosas. Primero, las brechas que existen entre lo que piensan en el país productor de hidrocarburos y lo que piensa el país no productor de hidrocarburos, donde no hay hidrocarburos y gas. Luego ya vamos a pasar a la percepción de la industria a nivel nacional. Conversaremos muy brevemente sobre yacimientos no convencionales, sobre cómo están viendo el asunto de los yacimientos no convencionales en el país, la opinión pública, sobre recuperación económica y transición energética, finalmente para cerrar y mirar cómo ha evolucionado la licencia social de la industria a nivel país. Y finalmente 5 conclusiones breves. Bueno, primero las brechas entre regiones productoras y no productoras. Son 2 visiones distintas que de alguna manera han venido cambiando, especialmente en las regiones productoras. Y primero, pues miremos cómo está la confianza tanto a nivel nacional como a nivel
de regiones productoras frente a las instituciones. Podemos ver que en las regiones productoras la confianza de Ecopetrol ronda el 54%. Es alto cuando uno mira comparativamente con los primeros puntos. Digamos, las universidades son las entidades con más reputación en las zonas productoras de hidrocarburos, lo cual nos invita también a conversar con las universidades para cualquier tema que queramos comunicar sobre la industria. Los profesores de rectores, las fuerzas militares y luego Ecopetrol, podemos ver que las ONGs tienen un nivel de confianza alto, la personería, la defensoría, el Ministerio de Medio Ambiente y las empresas petroleras están en las regiones productoras y tanto en los no productores con una confianza, yo creo que es bastante alta, cuando uno la comparamos con la confianza en otras entidades. Los gremios y las agencias y la ANLA están en confianza más alta. Podemos ver que la policía, la presidencia de la República tienen un nivel de confianza más baja, pero aún incluso a nivel local en los municipios productores vemos una confianza deteriorada en las instituciones locales. Fíjense que todavía más abajo están corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Minas, medios de comunicación. Fíjense que en el caso de las gobernaciones tienen menor confianza en las regiones productoras que las regiones no productoras, y lo mismo ocurre con la alcaldía. Y esa crisis de confianza en las instituciones locales y regionales, desde luego, se va a ver reflejado de alguna manera en la relación con la industria. Digamos, sin una alcaldía fuerte es muy difícil gestionar tensiones, que haya una figura de autoridad a nivel regional o local que pueda ayudar a gestionar las tensiones. Entonces, primero, quería mostrar esa brecha de confianza en los municipios, en las regiones productoras. También la contracción del sector que ocurrió en el año pasado, cómo se ha visto, cómo ha afectado la percepción o cómo ha sido percibida en las regiones productoras. Y miremoslo comparado con otros sectores. Para este año, como pueden ver frente a la pregunta de quién es el que más genera empleo en su región, vemos que en el caso de los municipios productores está de sexto lugar después de agrícola, comercio, construcción, ganadero, turismo. Está en un nivel muy bajo que no pareciera que hubiera mucha diferencia contra el no productor. Cuando vemos esos resultados nos encontramos que desde el 2019 cada vez menos personas en las regiones productoras identifican al sector de petróleo y gas como el que más genera empleo. Fíjense que estaba en 24, 14, 9. Lo mismo con otra pregunta. ¿Cuál es el sector que mueve más el comercio en su región? Nos encontramos que no existe una diferencia muy notable en la ubicación del sector del petróleo y gas, tanto en las regiones productoras como en las no productoras, ubicando el petróleo y gas bajo. En el caso de las regiones no productoras, pues desde luego no se ve al sector de petróleo y gas como el que más mueve el comercio en la región. Veamos cómo ha cambiado. Mientras que el país no productor, la región no productora, no ha cambiado mucho el porcentaje de personas que dice este es el sector que más genera empleo en mi región, a nivel de los municipios productores ha caído de manera sostenida. Con respecto a cuál cree que es el sector que más invierte en responsabilidad social, ocurre lo mismo que hemos visto en todas estas variables. Es decir, en resumidas cuentas, y también en cuanto a contribución al desarrollo, al progreso de su región, la contracción del sector sí tuvo un efecto y ha tenido un efecto comparado con el 2019 en la percepción del sector como el que más produce empleo, como el que más aporta a la economía, como el que más mueve el comercio. La gran pregunta es si este cambio de percepción, que evidentemente refleja la situación de la industria en el último año, pues se ve, digamos, tiene algún impacto en el aprecio que le tienen a la industria en las regiones productoras. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo ha cambiado el aprecio? No ha cambiado sino para mejorar. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que yo ya no estoy identificando que el sector de petróleo y gas es el que más aporta a la economía, el que más empleo genera, el que más inversión en responsabilidad social,
lo tengo, sino que ahora lo veo como uno más de los sectores de la economía regional y local, y sin embargo aparece un aumento sostenido en la idea de considerar que el petróleo y gas es positivo para su municipio. Y ojo, fíjense que estos son regiones no productoras, el amarillo, y el azul son regiones productoras. Con esto, ¿qué alcanzamos a ver? Que el aprecio a la industria no está atravesado por el desempeño económico de la industria. También frente a la pregunta de si las empresas petroleras dejaran operar en sus regiones, la economía sería mejor o peor. En el 2019, 52% de las personas en los municipios productores me decía estaría peor, 34% diría está igual. Para el 2021, 62% de las personas dicen la economía de mi región estaría peor si no estuvieran operando las empresas de hidrocarburos. De alguna manera, eso también se ve en las regiones no productoras. Pareciera ser que la contracción de la industria, la reducción de gastos que se vio tan marcada en el último año, tuvo un efecto en el cambio de la lógica de relacionamiento con el territorio. Ya no una relación basada en la chequera, sino una relación basada como un problema compartido. Y en las regiones productoras no se vio ese efecto. También las regiones productoras tienen una mayor confianza en el sector sobre aspectos como el cumplimiento de las reglas. Miren, está de acuerdo con que las empresas de petróleo y gas respetan las comunidades a donde operan. En los municipios no productores, 47%, en las regiones productoras, 58%. Está de acuerdo con que las empresas de petróleo y gas respetan los derechos humanos, regiones no productoras, 51%, en las regiones productoras, 61%. Esto para resumir el primer capítulo, y es que es una gran paradoja que cuando el sector se contrae, de todas maneras la relación con la industria se mantenga de manera positiva. Lo que parece ser es que el factor de relacionamiento ha cambiado con el entorno. Con respecto a las percepciones a nivel nacional, las percepciones a nivel nacional vemos que pues ya pueden ver, podemos deducir por los dos slides anteriores, ha venido mejorando desde el 2019 cuando hicimos la primera medición. ¿Y qué nos encontramos? Hay tres variables que el año pasado o tuvieron un comportamiento mucho mejor en la mitad de la crisis que comparado con el 2019. Por ejemplo, la industria de petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades a las comunidades donde opera. En el 2019 estaba en el 58%, subió al 67% y este 2021 se mantiene alto porque es una diferencia del 2% en esto. Es posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro. Y aquí es donde me parece que de pronto puede explicarse por qué al no pensar que la industria de petróleo y gas es la que más genera empleo, la que más plata pone, la que más hace inversión social, sino que hace parte de otros sectores, puede haber tenido un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el año pasado, digamos, con respecto al año pasado, creció bastante el porcentaje de personas que consideran que es posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades como turismo y agro. Ya en una menor medida, pero también hubo una mejora con respecto al 2019, el porcentaje de personas en este país que cree que es posible hacer las operaciones petroleras amigables con el medio ambiente. Entonces, estas son las tres variables que la opinión pública ha reconocido de mejor manera comparado con la base que hicimos en el 2019. Creer que aporta al desarrollo de oportunidades en las regiones donde opera, creer que es posible que conviva con otras actividades diferentes, es donde más se ha dado la mejora, y es posible hacer operaciones petroleras con el medio ambiente. ¿Qué vemos con respecto a la idea de si considera que la industria petrolera es positiva para el país? Desde hace ya tiempo hemos tratado de desmitificar la idea de que este sector no es querido. Este sector sí es querido. En el año 2019, 72% de la gente, eso es enorme, el porcentaje, 3 de cada 4 colombianos, y se ha mantenido de manera
estable, incluso mejorando, porque del 72% al 75% ya hay un margen de mejora de personas que en Colombia creen que la industria petrolera es positiva para el país. Ahora bien, es diferente dependiendo de cuántos, de la edad y del estudio. Y esto lo vamos a ver en todas las variables. El porcentaje de personas que consideran que la industria es positiva para el país según la edad cambia notablemente según van pasando los años. Los menores de 34 años, es el 68% de ellos que afirman que la industria es positiva para el país, sube a 76 entre 35 y 54 y a 81 por mayores de 51. Es decir, los jóvenes son más resistentes a esta idea. De una manera paradójica también, podemos ver que según el nivel de estudio hay unas diferencias, es decir, entre aquellas personas que han estudiado, que no tienen estudios o tienen una primaria incompleta o solo la primaria o la secundaria incompleta, comparado con los universitarios, con los técnicos y con la gente que tiene posgrado, es mayor. Es decir, pareciera que entre más una persona ha alcanzado un nivel universitario o estos grupos de personas que tienen unos niveles de estudios técnicos y universitarios tienden a creer menos en la industria. Si está de acuerdo con que en su municipio se realicen actividades de exploración, producción y transporte de petróleo y gas. Una cosa es que yo piense que la industria es positiva en general y otra cosa es que lo que ocurre en mi municipio. En 2019 el 42% dijo que sí, el 55% dijo que no a nivel país. Para el 2020, 43% dijo que sí y 44% dijo que no. Y para el 2021 sube también el 55%, o sea, mejor dicho, cambiaron de opinión un pequeño número de personas. Es decir, ya hoy en día son más las personas que consideran que están de acuerdo con que en su municipio se realicen actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, que es una mejora también importante en la opinión pública a nivel nacional. Por edades ocurre lo mismo que habíamos visto. Dependiendo de la edad, entre más joven, menos aceptación, y por nivel educativo vemos que las personas que dicen no tener estudios están mucho más de acuerdo con respecto a las actividades. Entonces, tendemos a pensar que nuestra industria es una industria apreciada, por qué no decirlo, por estratos altos, por gente muy educada, y pareciera que fuera un poco diferente, digamos, es una industria en la cual los estratos donde no hay, digamos, los estratos populares tienen un gran afecto. Bueno, tercero, yacimientos no convencionales, fracking, el gran terror de todo esto. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo es que en la medida que se hable directa y abiertamente sobre un tema, se desmitifica. Al desmitificarlo, se baja la resistencia. ¿Cómo lo podemos ver? Mire, con respecto a si está de acuerdo con que se realicen actividades de yacimientos no convencionales, en el 2019 solo el 22% nos dijo yo estoy de acuerdo con que se haga exploración y producción de yacimientos no convencionales. Para el 2020 subió en un 30% y no dijo el 66%. Y fíjense, muy interesante, que aquí sube el 31%, pero de alguna manera disminuye los del no porque empiezan a moverse hacia el no sabe, no responde. ¿Qué ocurre si yo hago la pregunta de manera diferente? Yo no le pregunto a usted si está de acuerdo con que se hagan actividades de operación y producción de yacimientos no convencionales, sino que en su municipio se haga fracking. Bueno, no hay nada nuevo acá, ya lo hemos dicho que por edad y por el nivel educativo, pues sí hay una variación sobre el tema. Y ya cuando ya pregunto sobre el fracking como tal, 14% de la gente en 2019 me dijo que sí, estaba de acuerdo con que se hiciera, 68% me dijo que no y 19% no sabe, no responde. Para el 2020, cuando ya digamos se empieza más en forma la conversación sobre el fracking, sobre hacerlo, digamos, un poco más activa, vemos que el número de personas que dicen que sí sube al 18%, los que dicen que no, 66%, se mantendría similar al otro, y los que
esa porción de no sé, no respondo bajó de 19 a 4%, es decir, esas personas que todavía no sabrían cómo asumir una posición. Para el 2021, ¿qué vemos? Si bien no aumentó el porcentaje de personas que dicen que sí, se ve que el porcentaje no sabe y no responde vuelve a tomar un curso grande, vuelve a tener una participación grande. Con respecto a la edad, pues eso es lo mismo que ya hemos venido hablando, y con respecto a los estudios no existe una diferencia tan notable. Para hablar de fracking, ¿qué hemos hecho? Toda la vida hemos hecho una simulación del modelo de duelo de Kubler-Ross. El modelo de duelo básicamente tiene 5 etapas. Primero la negación, o sea, cuando yo niego que hay un hecho. Luego la frustración, reconozco que las cosas son diferentes, pero me da una furia enorme. En la depresión es cuando pues, me vale más o menos lo mismo, me da lo mismo. Experimentación, que es ya cuando empiezo a mirar cómo negocio con esta nueva realidad. Y la decisión, que es aprender de esto nuevo. Lo que hacemos nosotros es hacer, digamos, una versión de este modelo preguntándole a la gente. Cuando piensa en fracking de Colombia, yo le pregunto, ¿usted no cree que vaya a hacerse? ¿Le da rabia que vayan a hacerlo? ¿Le da lo mismo que se haga? Hay que involucrarse en decisiones sobre cómo se van a hacer y cree que es necesario para el país. ¿Cómo ha venido contestando la gente? El primero, que no cree que vaya a hacerse, es una porción del 10% de la gente. Es decir, de alguna manera la gente ya tiene en la mente que la explotación de yacimientos no convencionales por medio de esta técnica va a ocurrir. Ahora, los que les da rabia que vaya a hacerse y le da lo mismo, ha cambiado en el último año. El primer año, el 35% de los colombianos dijo, a mí me da rabia que vaya a hacerse fracking, rabia. Para el año siguiente estuvo en 30% y 13% los de no saben, y este año vemos que por lo menos ya se está empezando a dar el beneficio de la duda, que es en última lo que queremos cuando vamos a proponer algo nuevo. Deme el beneficio de la duda, dé el espacio, miremos qué está pasando antes de asumir una posición en favor o en contra. Los porcentajes de involucrarse han cambiado un poquito, pero no tanto, y las personas que ya, digamos, están comprometidas con que se necesita para el país siguen manteniéndose en 15%. El gran reto es que en la medida que esta conversación evolucione, la gente pase de me da rabia a por lo menos, digamos, ser un poco más apática o decir, bueno, que sea, digamos, no tomo partido, y que empiecen a moverse, a involucrarse sobre cómo va a ser y considerar que es positivo para el país. Finalmente, uno podría decir es que el asunto del fracking y el cambio de aceptación frente al fracking está atravesado porque la gente sabe más sobre el fracking y que los mitos se están dispersando. No necesariamente. Los mitos se mantienen en la opinión pública con cada año. Miremos unos mitos. El fracking reduce aguas residuales contaminantes. Perdón, produce aguas residuales contaminantes. Pasó del 50% los que consideran que sí es cierto a 48%. Este 44 y este 46% que está en negro son los que dicen no sé, no respondo. O sea, tampoco es como para que la gente salga y diga eso es mentira, lo cual está bien porque uno en la vida tiene que preguntar antes de opinar, pero sí no hay una variación frente a aquellos que creen que eso es cierto. El fracking acaba con el agua. Es una variación pequeña, de 3% lo que se ha logrado reducir esa percepción, ese imaginario. El fracking acelera el calentamiento global, también una reducción muy pequeña. El fracking usa químicos venenosos. El fracking rompe el tejido social, sigue siendo, digamos, es uno de los mitos que tiene menos asidero en la opinión pública. Y el de los temblores, pues ese mito no pegó. Muy importante con respecto al fracking que acelera el calentamiento global, pues lo que muestra Estados Unidos es precisamente lo contrario. Es gracias al fracking que ha podido avanzar en sus metas de reducción de gases de efecto invernadero por la autosuficiencia tanto en hidrocarburos, tanto en petróleo como en gas. Ya en el quinto punto, pues
una de las grandes expectativas para este sector es tener un rol en la recuperación económica y también pues toda esta conversación que se está dando en torno a la transición energética. Cuando yo le pregunto a la gente si está de acuerdo con que se aumenten las operaciones petroleras para contribuir a la reactivación económica del país, vemos que no ha cambiado mucho con respecto al año pasado. El 60% dice, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando yo le pregunto a la gente si en su opinión, qué tanto ha avanzado el proceso de transición energética, el porcentaje de personas que me dice que ha avanzado y ha avanzado mucho es el 63%. Es decir, uno sí puede tener las dos ideas en la cabeza. Uno sí puede tener la idea de la importancia del sector de hidrocarburos, apreciarlo. Como hemos visto, 75% de la gente cree que el sector de petróleo y gas es positivo para el país. 75% de la gente. Luego, no estamos en este momento dando digamos, no es una industria que no sea apreciada, que no sea querida, con todos los problemas que tenga. Y a la vez, usted puede creer que se está avanzando en la transición energética. No es una contradicción. Finalmente, ya para calcular la licencia social, que pues como lo hemos hablado en el pasado, el modelo de licencia social que utilizamos en el barómetro es precisamente el modelo que fue sugerido por el comité de expertos que fue consultado antes de iniciar los pilotos de fracking, en el cual ellos se refieren al modelo de Thomson-Boutelier, que dice, no se trata de blanco o negro, son niveles de licencia social, dentro de la cual hay una licencia social para operar que es muy baja, que es cuando ya la gente no le reconoce a uno la legitimidad desde la acepción anglosajona, es decir, ni siquiera consideran que sea legal lo que se hace. Pasar a la aceptación, que es el nivel mínimo para operar, es un nivel problemático porque es como cuando uno acepta la mancha en un tapete, pero de todas maneras nos da y va subiendo. ¿Cómo lo utilizamos? Para medir legitimidad, miramos variables sobre posibilidad de cumplimiento, sobre si están cumpliéndose las normas, si digamos, se está protegiendo el medio ambiente. Bueno, para la aceptación preguntamos ya a nivel de acuerdo frente a ciertas otras afirmaciones, si considera que la empresa petrolera es positiva, la industria petrolera es positiva para el municipio, si trae desarrollo, si es necesario para financiar los programas de inversión social y pública, la aprobación pues con otra batería. Bueno, estas baterías lo que nos dice es en qué porcentaje está la gente. ¿Qué nos encontramos en el año 2020? En el año 2020, 15% de la gente estaba en lo que se llama retiro, mejor dicho. 15% de la gente tenía una posición hacia la industria como si fuera ilegal, ilegítimo en la acepción anglosajona. 8% estaba en ese umbral, 15% llegó digamos, 15% estaba en aceptación, 10% en aprobación. ¿Qué nos encontramos en el año 2021? El porcentaje de personas que están en ese grado de identificación psicológica sigue siendo similar. 20% de los colombianos están en el máximo nivel de identificación con la industria de hidrocarburos. El 16% está está en el umbral de confianza, o sea, confían en la industria. 18% tiene está en el rango de aprobación. 11% está en el umbral de credibilidad. Entonces estamos teniendo 64% de la gente está ubicada ahí. El 16% está en el umbral de credibilidad, en la aceptación. 11% está en el umbral de legitimidad y se redujo el porcentaje de personas que, mejor dicho, estaban en esa situación de no considerar que esta industria sea legítima de ninguna manera. ¿Qué nos da? Que a lo largo del tiempo ha venido desde el 2019 subiendo la licencia social. Obvio, uno quisiera pasar de aprobación al umbral de confianza, pero este nivel es bastante alto y es bastante alto comparado incluso con otras industrias. Entonces lo que vemos es que en Colombia hay la licencia social para operar a nivel nacional está en un rango de aprobación. ¿Cuáles son, entonces, ya para cerrar este pequeño referencia a las cifras, las que creemos que son las 5 principales conclusiones?
Primero, lo que demuestra es que la relación de la industria con el territorio no es exclusivamente económica. Si fuera exclusivamente económica, por situación de la contracción, más personas hubieran rechazado la industria en las regiones productoras, o la aceptación de la industria en las regiones productoras hubiera bajado. No. La relación de la industria con el territorio es multidimensional, donde están los valores, donde está la relación, pues digamos, de esfuerzo con otras actividades productivas. La segunda conclusión es que si queremos seguir avanzando en la construcción de la licencia ambiental a nivel nacional, tenemos que hablar con los jóvenes y con los universitarios. Y esa conversación, pues es una conversación, por lo menos en el caso de los jóvenes, basada en los valores. Eso ya, digamos, ha sido expresado por varios expertos en confianza, incluyendo el barómetro de Edelman. La relación está asociada a valores. Entonces, ¿cómo hacemos para poder comunicar de manera adecuada, para poder convencer que nuestra industria o la industria de hidrocarburos y gas es una industria basada principalmente en unos valores como es el valor del cuidado? La mayoría de los colombianos reconocen el avance en la transición energética y eso no contradice la aceptación a la industria. Hemos querido, o se ha querido de alguna manera poner a la industria en contradicción de muchas cosas, contradicción con el agro, contradicción con el turismo y ahora contradicción con la transición energética, y eso quisiera que, digamos que se borre en la idea de que uno sí puede avanzar en la transición energética sin que signifique un desprestigio para la industria de hidrocarburos y gas. Se está desmitificando el fracking y se reduce la resistencia a esta práctica, y finalmente, pues en Colombia se sigue avanzando en la licencia social de la industria. Para nosotros es muy satisfactorio ver que año a año ha existido estos avances, que el resultado de la crisis y de la contracción de la industria terminó reconvirtiendo en las relaciones con el territorio. Pues ya uno sin chequera le toca convencer de otras maneras, de digamos que queda un reto con respecto a los jóvenes universitarios, y bueno, y a seguir avanzando en esto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los socios del Barómetro Petrolero, muchísimas gracias a la ANDI, a la ACP, a Ecopetrol, a la ANH, al Ministerio de Minas y Energía, pues a todos los socios que hacen a sacar adelante esto. Y bueno, ya otro día veremos lo que contestan los directivos del sector y los funcionarios de gobierno del sector de hidrocarburos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Jaime, por estos resultados tan interesantes. Sin duda alguna, yo me quedo con el mensaje de, para construir relacionamiento con nuestros grupos de interés, hay que ir más allá de la transacción. A continuación, damos entonces paso a la intervención del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien conversó junto a Diana Cuestas, directora ejecutiva en Jaime Arteaga y Asociados, sobre los resultados del estudio Barómetro Petrolero 2021. Nos encontramos con el ministro Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, a quien le adelantamos algunos daticos del Barómetro Petrolero para conocer su percepción, que nos cuente lo que piensa del estudio, los resultados de opinión pública del Barómetro Petrolero 2021. Ministro, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros siempre ha sido muy satisfactorio conocer ese apoyo que usted le ha brindado al estudio de Barómetro Petrolero. Todos los funcionarios del ministerio responden la encuesta y usan los datos del Barómetro Petrolero. Así que para empezar voy a arrancar de una vez contándole que a pesar de la crisis, a pesar de lo que esto pudo implicar en temas de empleo, de ingresos para las regiones, pues el sector petrolero, el sector de petróleo y gas se encuentra en una muy buena percepción este año para la opinión pública. Pasamos de 62% en 2019 a 75% este año. El número de colombianos que cree que el sector petróleo y gas es positivo para su municipio. ¿Qué cree, ministro, que es lo que ha logrado pues tener estos datos del sector? ¿Qué ha hecho bien el sector y cómo se ha coordinado con las empresas para tener esta percepción?
Bueno, Diana, primero que todo, mil gracias por este espacio. Creo que es muy importante resaltar lo valioso que es esta herramienta del barómetro petrolero, que nos da obviamente más información sobre el sector y sobre la percepción que hay en la ciudadanía. Yo creo que para responder la pregunta hay que hablar de varios temas. En primer lugar, desde que llegamos al gobierno hemos venido trabajando en la reactivación del sector. Hay que recordar que llevábamos un periodo de cerca de 5 años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción y le dimos arranque al proceso de asignación permanente de áreas. Ya hoy tenemos 35 nuevos contratos de exploración y producción en la parte continental como costa afuera, donde van a arrancar unas campañas exploratorias muy importantes y hemos venido promocionando la importancia del sector desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de empleo, de inversión extranjera directa. Tenemos la Ronda Colombia 2021 en curso, que estaremos adjudicando sobre el final del año, también con una campaña de difusión. Y hay un tema que es fundamental para el tema de percepción, que creo que está directamente relacionado con esas mejoras en la percepción de la ciudadanía, y es la reforma que hicimos al Sistema General de Regalías. Eso creo que es absolutamente crítico. Nos habíamos comprometido en devolverle mayores asignaciones a las regiones productoras, tanto a departamentos como a municipios, a los municipios productores. La reforma se hizo en el año 2019, se reglamentó vía ley en el año 2020 y aplica para este primer bienio 21-22. Y ahí hay un presupuesto bienal muy importante, más de 17.6 billones de pesos, donde eliminamos en una gran mayoría de las figuras de los OCAT, solamente se mantuvieron unos cuantos para el OCAT Paz y para los temas regionales, pero se acabó con una burocracia y con un costo de operación muy alto. También se decidió bajarle al ahorro para poder, más que duplicarle a los departamentos y a los municipios productores las regalías directas, que pasan de cerca de un 11% a un 25%, sin afectar a las regiones no productoras. Ahí se mantiene también la asignación, se incrementa la asignación para temas ambientales, hay una asignación para temas de educación, se incrementa también la asignación para ciencia, tecnología e innovación. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante porque la gente ya reconoce que hay unos beneficios directos tanto en las regiones productoras como no productoras, y las regalías que en la mayoría de entes territoriales representan cerca de un tercio del presupuesto de inversión, hay que asegurarnos ahora que se inviertan en los proyectos que la gente realmente necesita. Este año, ministro, ha sido el año con una cifra muy alta, muy rara, muy particular, y es que la gente está, digamos, de acuerdo o es consciente que el sector de industria, la industria de petróleo y gas puede convivir con el turismo, con el agro. Yo creo que toda esa conjunción y nuevos aportes que ha hecho pues, las regalías y cómo se están aportando los municipios pues puede, digamos, aportar esa percepción. No vamos a irnos solo con petróleo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso da parte de la diversificación. Y por ejemplo, hemos logrado unos hitos muy importantes del Sistema General de Regalías. Por ejemplo, aprobamos el proyecto más grande del sector para electrificación rural, más de 334.000 millones de pesos para llevar energía eléctrica por primera vez a hogares en el Cauca, en Nariño, en toda esa cuenca del litoral pacífico que tiene todavía esa carencia de servicios públicos. Y vemos también cómo en regalías estamos aprobando proyectos, por ejemplo, de generación solar. Aprobamos la semana pasada por primera vez un proyecto solar híbrido en el Guainía, una granja solar. Hemos aprobado también proyectos de gasificación. Entonces vemos cómo las regalías van a ser fundamental, no solamente para pues, seguir entendiendo la importancia que hay por parte del sector de petróleo y gas, sino también para diversificar y para cerrar brechas sociales en todo el territorio nacional. Ministro, se me adelantó un poquito en un dato, y es que yo quería hablarle sobre la transición energética. La mayoría de los colombianos, el 63% de los colombianos, está muy satisfecho con la gestión que ha hecho el gobierno frente al proceso de transición energética o transición justa, como usted suele llamarle. ¿Qué políticas, qué lineamientos, en qué anda el gobierno para tener esa percepción? ¿Cómo va a cerrar este gobierno con asuntos de transición energética para el país? Bueno, la política pública de transición energética es la principal apuesta del sector. Y hemos creado un marco fiscal, regulatorio, comercial, que es hoy el más atractivo de Latinoamérica. Arrancamos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo complementamos en la Ley de Crecimiento y Ley de Financiamiento, y finalmente un hito importantísimo que fue la sanción por parte del presidente Iván Duque de la Ley de Transición Energética. ¿A qué le estamos apostando? A complementar la matriz de generación con la masificación de energías renovables, con la masificación de energía eólica y energía solar.
En lo que va corrido de gobierno hemos logrado multiplicar por más de 10 veces la capacidad instalada. Arrancamos en el 2018 con 2 proyectos, uno eólico en La Guajira y uno solar en el departamento del Valle. Hoy ya tenemos más de 16 granjas solares en operación. Ya hemos multiplicado por 10 esa capacidad, como lo decía. Generación a pequeña escala, más de 1.500 proyectos en todo el territorio nacional. Y vamos a cerrar el año duplicando lo que se ha hecho hasta la fecha. Van a entrar granjas solares también en el departamento de Sucre, en el departamento del Cesar, en el departamento del Meta, en el departamento de Atlántico y de Bolívar. Y lo que vemos es que para el 2022 vamos a tener ya cerca del entre el 10 y el 12% de la matriz de generación con fuentes de energía renovable no convencional en proyectos ya en operación o en fase de construcción. Y para complementar, un tema muy importante y es el tema del transporte y la movilidad sostenible. Ahí hemos hecho una gran apuesta, tanto por la movilidad eléctrica como por el gas natural vehicular y más recientemente el gas licuado de petróleo también para movilidad. Entonces, el gas, que también es otro de los puntos claves, hemos logrado ahora llevarle gas por primera vez a más de 1.200.000 familias. Hoy, 8 de cada 10 familias colombianas usan el gas en su vida diaria para cocinar, para calentar agua, etcétera, y vemos que el gas cada vez está más posicionado en los hogares colombianos. Bueno, ministro, y lo último ya para dejarlo ir, y es, en este asunto de transición energética, ¿cuál es el papel? Usted sabe que aquí en este evento muchos líderes, empresarios, directivos de empresas de petróleo y gas, pues lo están escuchando. Entonces, ¿cuál es ese rol que espera por parte de las empresas petroleras o de la industria de petróleo y gas para pasar ese proceso de transición energética? Bueno, yo creo que las empresas juegan un papel fundamental en el proceso de transición porque lo que hemos hecho es crear un marco de política pública justamente para que las empresas se puedan apalancar en esas políticas y hacer realidad la transición. Entonces, ¿qué estamos viendo cada vez más? Vemos, por ejemplo, que los proyectos de autogeneración en campos petroleros va cogiendo cada vez más fuerza. Arrancó Ecopetrol con el Parque San Fernando, ahora se viene el Parque Castilla en el campo de Rubiales, pero hemos visto también, por ejemplo, innovación muy importante también de otros agentes privados. Por ejemplo, la empresa Parex. Parex, estuvimos con ellos inaugurando el primer piloto de geotermia en el país, en un campo petrolero, en el campo Maracas, en el departamento de Casanare. El sector minero también vemos que se va sumando a estas iniciativas. Drummond ya acaba de anunciar también que está trabajando para una granja solar a gran escala. Y en fin, vemos que las empresas pues, se han apalancado en estas políticas y recientemente estuvimos también, por ejemplo, en Río Negro, en Antioquia, con la primera granja solar para el sector metalúrgico, que obviamente es uno de los principales consumidores de minerales en el país, y esperamos ver que esto siga continuando porque lo que vemos es que hay una gran oportunidad para que las empresas, tanto el sector petrolero, el sector minero, sean más competitivas usando energía renovable no convencional. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. Gracias por este espacio que nos dedicó hoy para hablar sobre el barómetro petrolero. Gracias por seguir apoyando y esperamos que tenga un feliz día, ministro. No, Diana, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones, y aquí seguiremos apoyando la publicación de esta herramienta que creemos que es absolutamente fundamental para el sector. Gracias. Bueno, en nombre de todo el equipo del Barómetro Petrolero quisiéramos agradecer nuevamente al ministro Mesa por habernos concedido este espacio. Sin duda alguna es evidente que se ha basado bastante en materia de política pública para el sector y más importante aún me gustaría recalcar que es evidente que hay una articulación y una coordinación tanto entre el gobierno como entre las empresas de la industria para avanzar en temas tan importantes como es la transición energética en el país. Ya conociendo estos datos y después de haber escuchado las reflexiones del ministro, damos entonces inicio al panel de discusión sobre los resultados de la tercera edición del Barómetro Petrolero. Para esto quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados hoy. Nuestra primera panelista es Silvana Habib, vicepresidenta de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo. Ella es abogada especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de la Empresa y Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Ávila, en España. Silvana tiene más de 15 años de experiencia en cargos directivos de entidades del sector público y del sector privado. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Autoridad Minera Nacional, cargo que ocupó por casi 5 años y en el que destacan logros como el proceso de transformación y modernización de la entidad.
También fue asesora de la ministra consejera para el Buen Gobierno y directora para el sector privado en Presidencia de la República, en donde diseñó, implementó y consolidó la estrategia para impulsar los proyectos de interés nacional estratégicos en diferentes sectores como infraestructura, minas, energía eléctrica, hidrocarburos, comercio, industria y turismo. Nuestro segundo panelista invitado es Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. Él es economista en la Universidad de los Andes y tiene estudios de maestría en desarrollo económico de la misma universidad. Dirigió el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, donde lideró la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables. También presidió el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Mesa de Pobreza y el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue viceministro de Hacienda entre el 2010 y el 2011, ministro de Hacienda encargado en diversas oportunidades también. Y por último, nuestra moderadora, Nora Celedón, editora económica de La Silla Vacía. Ella es reportera desde hace 12 años. Estudió periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con una maestría en ciencia política y es candidata a magíster de estudios internacionales de la Universidad de los Andes. Fue corresponsal del Tiempo en Bucaramanga y cubre temas económicos desde el 2010, primero en Vanguardia Liberal en Santander y después en el diario Portafolio, donde también fue coordinadora editorial de la revista Portafolio. Asimismo, trabajó 3 años en la Oficina de Comunicaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y actualmente es la periodista que cubre todos los temas económicos de La Silla Vacía. Bienvenidos a todos, les agradecemos nuevamente por haber aceptado esta invitación y damos inicio entonces al panel de conversación. Nora, la palabra del escenario es tuyo. Gracias, Daniela, por la presentación y por la invitación a conversar sobre estos resultados del barómetro petrolero. Y bueno, estamos acá con esos resultados a quienes vamos a conversar. Primero, sus primeras impresiones. ¿Cuáles fueron los datos que más les gustaron? ¿Cuáles fueron los datos que más les sorprendieron y los que de pronto les dejan pensando un poquito? Silvana, por favor, arranca con el dato que más te gustó. Sí, porque esta relación de confianza se construye tiempo diariamente. Y en este caso, vemos que no ha sido en vano, lo que es un tratamiento y cada vez va haciendo. Eso representa que es importante, pero que es lo básico. Otra cifra que también destacable es la reducción que hay del porcentaje sobre cómo se veía las prácticas ambientales de este sector, se ve en el principio del todo este sector de la que es una mejora ambiental, creo que eso también es de destacar. Me sorprende y ahí creo que hay que analizarlo es lo que tiene que ver con este sector que me ve como no sé el número preciso, está en el lugar el 9, el lugar 7, de los que menos generan empleo y mano de obra. Y sorprende porque uno, primero el sector hidrocarburo está en zonas donde tienen vocación agrícola y ganadera. Estas actividades generan mano de obra intensiva, no la misma mano de obra que se requiere en el sector, pero además lo que veo que hay que desmenuzar un poco es que este sector jalona a otros sectores. Entonces, si bien mueve la industria del turismo, porque con lo que genera este sector se ha impulsado la creación, por ejemplo, de hoteles en las zonas donde está, para que llegue el personal también pero esto también apalanca otras actividades, contratación de bienes y servicios. Entonces, creo que ese dato está como en frío y hay que analizar cómo eso que se llama encadenamientos hacia adelante. Y además
creo que para resaltar es cómo se va trabajando y cómo se va mejorando lo que se llama licencia social. Creo que para empezar al romper esos datos, para destacar. Bruce, tus primeras impresiones, lo que te gustó, lo que te sorprendió y lo que te dejó pensando. Sí, pues muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Yo quisiera resaltar varias cosas. Este estudio, digamos, termina teniendo resultados que van muy de la mano de todas las encuestas que ha habido durante los últimos meses alrededor de la favorabilidad y la reputación del sector empresarial colombiano, lo cual es muy bueno, porque yo creo que de alguna forma, con todas las cosas malas que nos dejó la pandemia, tantas cosas costosas, tantas cosas realmente dolorosas, incluso muy tristes en muchísimos casos de la mayoría de las familias colombianas, si algo pasó bueno es que de alguna forma todos los colombianos nos dimos cuenta de que las empresas en realidad eran fundamentales para el desarrollo y para la construcción de una política de desarrollo y de una senda de desarrollo en el país. Fue muy interesante, por ejemplo, cuando comenzaron a verse los datos alrededor de empleo, cómo efectivamente la gente comenzó a reconocer que si las empresas no podían operar, pues no teníamos empleo. Esto parecía obvio, parecía de perogrullo, pero de alguna forma la discusión política en Colombia tan polarizada y tan ideologizada nos había conducido a que no, que de repente dijéramos no queremos las empresas y que fuera además rentable desde el punto de vista político hacer una campaña diciendo eso. Y eso era muy interesante. Entonces decía, pero ¿cómo puede haber una campaña que diga que es que preferimos que no haya empresas? ¿Cómo puede haber una campaña que diga que preferimos que no haya eventualmente instrumentos económicos para la generación de empleo? Eso es muy sorprendente que hubiera sucedido. Pues bueno, esto fue un poco, digamos, fue muy costoso, fue muy doloroso, pero le hizo caer en cuenta a todos los colombianos de que en realidad las empresas eran la fuente de generación de bienestar y son la fuente de generación de oportunidades para los colombianos. De alguna forma, esta encuesta termina ratificando lo mismo. Esta encuesta termina ratificando además porque lo vimos. Algo que tiene muy bueno, digamos, el barómetro es que hace todo el análisis entre productores y no productores, entendiendo que el no productor es como el resto de la sociedad y el productor es como el que tiene que eventualmente recibe los beneficios, pero también eventualmente los costos de tener la presencia de actividades petroleras o en el caso del barómetro minero de actividades mineras en su territorio propio. Es muy bueno porque nos permite además entender también, por ejemplo, quién se beneficia directamente, lo mencionó de alguna forma Silvana ahorita, pero quién se beneficia directamente, por ejemplo, de la generación de empleo o de la generación de regalías que eventualmente puedan ser reinvertidas en el territorio. Pero luego está la opinión de los colombianos y entonces, por ejemplo, si uno dice, y hay una pregunta muy interesante, porque le preguntan, por ejemplo, si las empresas petroleras dejaran de operar en su región, la economía sería, en el año 2019 decía peor el 52%, hoy en día dice peor el 60% en el caso de los productores. Y esto es muy interesante porque es un reconocimiento realmente a ese papel y la función, digamos, local. Pero luego cuando se le pregunta al no productor, es decir, al resto del país, que es curioso porque la pregunta es en su región, pero igual el 46% decía que era peor, ahora el 54% diría que era peor, es decir, hay realmente un incremento muy importante en esto. Y ese quizás es el reconocimiento de que la actividad petrolera no solo es importante en ese ámbito micro o en ese ámbito local, sino es muy importante para la sociedad como un todo. Para Colombia el ingreso petrolero es muy importante. Antes, antes de que me digas lo que te preocupa y lo que no te gusta, entremos en este dato, porque a mí me gustaría saber ustedes cuáles creen que son los hechos o las cosas que pasaron entre 2019 y 2021 que nos llevaron a tener una mejora en la percepción. ¿Es un cambio en la actitud de las empresas? ¿Es pandemia? ¿Es reforma de regalías? ¿Qué elementos creen ustedes que pueden estar ahí? Sí, nosotros hemos hecho un buen diagnóstico de eso. Las empresas no es que hayan cambiado de actitud, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma las empresas ante una situación nueva que requería de una gran solidaridad se comportaron muy solidariamente. Exactamente. Pues, y eso va desde el trabajo en lo local, desde tratar de mantener los empleos, desde eventualmente financiar UCIs o financiar vacunas como el Plan Nacional de Vacunación que estamos haciendo, hasta temas grandes como por ejemplo el tema de la tributaria, donde las empresas dicen, vea, esto está muy complejo, yo quisiera tener menos impuestos, más impuestos quitan competitividad, claro, pero nosotros entendemos que no se puede afectar a la población. Entonces tiene que ver como con eso. Luego, desde el punto de vista comunicacional, yo diría que es súper paradójico, pero terminó sucediendo así. Cuando nosotros, por ejemplo, tratábamos de contarle al país por qué eran importantes las empresas, decíamos,
Digámosle lo contrario, ¿qué pasaría si no hubiera empresas? Para que se den cuenta, para que nos demos cuenta todos de que el papel que uno da por hecho que cumplen las empresas, eventualmente, si no lo cumplieran, sería gravísimo. Pues bueno, la pandemia nos llevó a que eso no fuera un ejercicio hipotético, sino un ejercicio real. Las empresas, muchas, dejaron de cumplir su papel porque nos encerraron a todos en las casas. Entonces la gente dijo, wow, yo sin empresas no soy capaz de trabajar, de pronto no recibo el salario, de repente mi hijo no puede trabajar, o de repente enviaron un servicio y no lo puedo recibir. Y eso tuvo que ver con eso. Fue un golpe demasiado duro. Y es quizá doloroso que haya tenido que pasar esto para que la gente lo reconociera. Pero que era, por ejemplo, decíamos, mostrémosles cómo está Venezuela. Sí. Para que se den cuenta qué puede pasar en una sociedad cuando no hay empresas. Pero bueno, no hubo necesidad de hacer eso porque nos dimos cuenta todos, la fuerza de realidad, de que sí cumplieron papel. Bueno, pues no es la forma más sutil de hacer un cambio de actitud, porque fue un proceso muy doloroso esto que hemos vivido con la pandemia, con la pérdida de empleos. Silvana, yo quería preguntarte si tú en las regiones, tú que te la pasas hablando y viajando por territorios petroleros, ¿qué has identificado que ha cambiado en estos 2 años que ha permitido que la industria tenga este cambio de imagen o esta mejoría en la imagen? Sin duda, creo repetir un poco lo que dijo Bruce, es esa cantidad o la movilización de recursos que se hizo para atender la pandemia, ¿sí? Para atender cosas de corto, mediano y largo plazo. Cuando te llama un alcalde en una situación tan compleja y es fácil obtener los recursos, no pasar por todo ese trámite administrativo y sabe que por llegar unos ventiladores, se habilitaron unas camillas, creo que eso hace que la industria la vean como ha venido siendo, pero con hechos significativos como un aliado. Eso es fundamental en los momentos difíciles, como digo yo, se conocen los verdaderos amigos también. No es que por este sector nos hayamos cambiado de actitud, es que se vio que somos parte y aliados del territorio. Eso fue sin duda clave en esos municipios donde en municipios productores donde la actividad es clave, generación de empleo, temas de recursos de inversión social, en ese sentido, atender la pandemia. En el caso de empleo, si bien se paró la actividad, mantener esos contratos que significaban para la empresa mantener ese costo y tratar de hacer lo posible. Eso también lo ve como un aliado y valora el empleo que se genera con la industria. Eso, y lo otro también, yo creo que el momento que vivimos de cada uno en su casa, estoy repitiendo un poco lo que dice Bruce, pero eso nos ayuda a que todos cuando entendíamos lo que estaba pasando y ahora que nos volvemos a ver, como que las relaciones se reinician y dice, bien, nos ha pasado, usted es un aliado, pero ahorita los vemos más cercanos, ahorita vemos que están ahí, porque creo que también sirvió mucho y llegamos pensando, transformando ese relacionamiento, entendiendo cómo quedamos después de esa pandemia, y eso ha ayudado mucho, pero creo que sin duda, y a veces hablar en términos económicos no es tan claro para decirlo, pero que esos recursos estuvieron para atender la pandemia, se dio cuenta que el sector empresarial es clave. Y desde el punto de vista de política pública, ahorita el ministro en la entrevista mencionaba la reforma de regalías. ¿Ustedes qué tanto sienten el impacto de la reforma en la legitimidad, si se quiere, de la industria en las regiones? Que era en la exposición de motivos, de hecho, de la reforma, uno de los puntos claves era ese, que las regiones no están viendo el efecto positivo, los ingresos que puede generar la industria del petróleo, y por eso es necesario hacer una modificación. Bruce, ¿tú cómo lo ves? No, yo tuve la oportunidad de participar porque estaba en ese momento el Ministerio de Hacienda, que lo decían ahora cuando me presentaron, por eso, sí, yo tuve la oportunidad de participar en la reforma con el acto legislativo de reforma de las regalías del año 2011, que yo creo que en retrospectiva cometió el error de quitarle un porcentaje importante de regalías a los municipios productores. Cometió un error gigantesco porque, claro, no hay la menor duda de que no se trata solamente del incentivo, sino se trata además también de la compensación y para eso están creadas. Además, si aquí van a operar, pues probablemente hace sentido que puedan justamente generarle un beneficio pues, proporcionalmente mayor a la región. Yo creo que fue una buena cosa que se hubiera corregido eso. Yo creo que fue una buena decisión desde el punto de vista de país que se haya tomado la decisión de que los municipios tengan, digamos,
tengan mayor capacidad de acceso al tema de las regalías. Siempre hubo una pregunta en la mente de todos los que estuvimos involucrados alrededor de la capacidad de ejecución de los municipios y el susto de que eventualmente se perdieran o se utilizaran mal, o que me acuerdo mucho que siempre se acaban de relucir una piscina de olas que había en Casanare, creo que era, y era como el ejemplo típico que se ponía. Pero es que asumir que los municipios son minusválidos y que no saben cómo gastar y que por lo tanto vamos a traernos la plata para Bogotá parece un error gigante, digamos. Y sobre todo nosotros que somos de regiones y que nosotros que no somos de Bogotá sino de las regiones, pues sabemos que ese ejercicio es un ejercicio, pues, por decirlo menos, torpe y perverso. En ese orden de ideas, pues la solución entonces está en enseñarle cómo hacer, enseñarle cómo gastar, en quizá acompañarlo en algunas cosas, pero sin duda, digamos, uno tiene que tener el sistema distribuido. De hecho, cuando uno ve los sistemas de regalías de otros países, por ejemplo el de Canadá, es un sistema que es muy fuerte, digamos, en tratar de hacer justamente inversiones locales, inclusive muchas de ellas, que es quizá lo que nos falta a nosotros, muchas de ellas orientadas al tema ambiental y al tema de sostenibilidad. Aquí lo que pasa es que nuestros municipios necesitan tantas cosas que necesitamos carreteras, necesitamos educación, necesitamos salud, en fin, que hemos tenido que mantenerlo abierto. Ojalá en el futuro tuviéramos esas necesidades básicas satisfechas para poder dedicarlo al tema ambiental y para poder hacer la cosa, y para poder hacer todo el ejercicio bien hecho, que es al final la discusión grande que hay aquí. Luego tú preguntaste las cosas que nos dejan preocupados y no sé, cuando tú digas lo decimos, pero... Bueno, quisiera darle la oportunidad a Silvana para comentar un poco sobre regalías. Bueno, yo creo que eso no va a ser por arte de magia, que sale el acto legislativo y va a mejorar o va a ayudar a que haya, primero, mayor aceptación a esta industria y segundo, que se vea la inversión de los recursos, porque ya nos damos cuenta, hemos visto algunos municipios o algunas entidades territoriales donde también les parece complejo este cambio, no entienden, todo cambio da miedo o creen que eso va a ser inmediato y todo requieren una planeación, requieren un proyecto, requieren oír a la ciudadanía, participación ciudadana, ahorita hay esas mesas de participación ciudadana donde opinan. Entonces creo que si ese proceso no se hace bien, si no se oye a las comunidades, si no se entiende que estos recursos vienen de esos recursos que son de todos, que son del subsuelo, creo que no sé cómo pueda ayudar en corto plazo, pero más allá de eso, la responsabilidad que tienen los alcaldes. Y a mí nos ha pasado cuando vamos a territorio, cuando uno habla de lo que genera este recurso, lo que genera esta actividad, no hablando como una empresa particular y decimos, la industria de petróleo y gas genera recursos. No hable de eso, que eso no es de usted, eso es del alcalde. Entonces, pero es para la comunidad. No, eso es del alcalde, nosotros necesitamos otros recursos. Entonces, la ciudadanía hay una desconexión, no están viendo que esas regalías son para ellos y le tienen que llegar a ellos. Tanto así que cuando uno va y las empresas y el gremio tratan lo que generan las regalías, pero el dato más importante es lo que hablamos de inversión que se hace voluntaria. Y la inversión voluntaria, el total de las inversiones que se hace a estas empresas, el 80% es voluntario, solamente el 17% los exigen los contratos. Y ni así se reconoce cuando uno llega con esos datos, porque son municipios donde, como decía Bruce, o sea, no se han satisfecho las necesidades básicas. Entonces dicen, eso no me sirve el VAT de regalías, ayúdeme con más educación. Entonces esos proyectos de inversión se vuelven como que apalancar. Además, mientras se ejecutan, a veces el presupuesto va a un nivel muy bajo, y entonces empiezan a decir la construcción de carretera que se haga por inversión social. Entonces yo creo que esto no es un arte de magia, no va a solucionar. Creo que sería ideal, el mundo ideal, en la responsabilidad de cada uno y poder como poner toda esa oferta, tanto empresarial como institucional, a poder satisfacer esa necesidad y luego empezar a ver cómo se transforman esos. Creo que eso va a pasar. Ya hay varios alcaldes que están enredados y entendiendo cómo van a hacer eso, quejándose que quieren ver los recursos. Entonces, ahí el trabajo de capacitación, como se dice, de llegar, también lo hacemos desde la ACP, llegar a que entiendan y acompañarlos en ese proceso. Sí, de hecho, hace unos meses justamente publicamos en La Silla un artículo que mostraba que había 40 billones de pesos atrapados por regalías que no se habían podido invertir por falta de capacitación, porque los alcaldes no sabían cómo acceder a esos recursos, y eso es demasiado triste en un momento en el que se necesitan tantos recursos. Ahora, claro que regalías de pronto pudo tener un impacto, pero tal vez no en este momento. El impacto positivo del cambio en las regalías probablemente lo veremos más adelante, ¿sí?
Pero habrá un cambio en actitud, porque los municipios saben que eventualmente le conviene, que eventualmente eso sucede aquí, claro, y lo estaban pidiendo. Correcto. Ok. Bruce, ¿lo que te preocupa? Bueno, no, a mí me preocupa que todavía tenemos vestigios de una conversación politizada. En un tiempo, y tenemos que evitar que eso suceda, en un tiempo la discusión estuvo muy marcada por tratar de generarle temor, por generar inclusive noticias falsas, por generar angustias alrededor de algunas cosas. Y en eso, digamos, realmente la gran víctima fue la capacidad de hacer explotación mediante yacimientos no convencionales, que también se le denomina fracking, pero hay varias formas, digamos, pero yacimientos no convencionales. Y en ese orden de ideas todavía, si uno le pregunta a la gente, el término sigue estando altamente estigmatizado. De hecho, hay cosas tan interesantes como que, por ejemplo, se le pregunta el porcentaje que considera que la industria del petróleo y del gas es positiva para su municipio. En el año 2019 era el 62%, decía que era positivo, en el 2020 subió al 72% y en el año 2021 subió al 75%, es decir, 3/4 partes dice que es positivo. Si le preguntan por el fracking, la gente dice que no. Y ahí estamos hablando ya de un nivel de positividad de solamente el 17%. Entonces, ahí hay como un descuadre, un descalce muy fuerte, y yo diría que se debe básicamente a falta de información y al rezago de la conversación politizada. La conversación politizada en este y en otros campos, en muchos campos, le genera siempre daños a la sociedad porque son usualmente falta de información, con manipulaciones. En el caso específico del fracking, pues, es decir, yo me he puesto a mirarlo y lo ha mirado mucha gente y podemos tener diferencias con algunas otras personas, y se trata de una técnica especial que permite efectivamente lograr que haya mayores producciones, que en los años 90 sí produjo efectivamente bajo unas metodologías especiales o unas tecnologías especiales en los Estados Unidos, por ejemplo, microsismos, que fue cierto, que manejaron mal el tema del agua, fue cierto, pero esto pudiera pasar además con cualquier tecnología. Es decir, eso no solamente pasaría con el fracking si se hace mal. Lo importante es que no se haga mal, lo importante es que se haga bien. Entonces, ¿cómo hace uno para que la población en general entienda y la ciudadanía entienda que si se hace bien ese riesgo no existe y que lo que hay que hacer es verificar que se haga bien? Esa es como la gran preocupación que yo tengo, entre otras cosas, porque Colombia, con esta tecnología, lo que se va a dar sobre todo es una capacidad de producción de gas, especialmente de gas natural, muy grande, porque Colombia tiene unas reservas gigantescas. Nos pudiéramos estar llevando todos eventualmente una situación muy indeseable, que sería la situación en la cual el gas se acaba en Colombia con las reservas actuales de los pozos actuales, que dicen que ya están entre 6 y 7 años, y tengamos unas grandes reservas debajo de nuestro territorio, y decidamos entonces que lo que hay que hacer es traerla de otros lugares del mundo. Eso sería muy indeseable. Entonces hay que hacer una tarea muy grande para poder demostrarle a quienes están preocupados que hay formas de hacerlo, que hay formas de hacerlo bien. Por eso cuando a mí me parece una buena idea el tema de los pilotos, es decir, hagan unos proyectos pilotos, prueben si la cosa eso no es, porque es que en abstracto cualquiera puede decir cualquier cosa, y contraten unos técnicos independientes, pero muy técnicos, que le digan a la población, sí señor, se produjo un efecto sobre el agua en pequeño, o no se produjo, o los microsismos se dieron o no se dieron, y que con eso las personas estén tranquilas. Esto es un ejercicio que hay que hacerlo, y a mí el ejercicio de los pilotos me parece bueno y me parece que es la forma de hacerlo. Pero además el fracking también es encuestado directamente en el informe de Barómetro, y aún hay muy poca aprobación por el fracking. A eso me refería cuando te hablaba del 17%. Exactamente. Claro, la aprobación es muy baja, porque se le pregunta, ¿está de acuerdo en que su municipio se realice fracking? Sí, del 2019 decía 14, en 2020 subió al 18 y en 2021 está el 17, más o menos lo mismo, lo decía Jaime ahora que hizo la presentación, que eso es muy bajo, porque no dice cuál es la información que le está faltando a esa persona que dijo, 3/4 partes dijeron que sí le parecía que la industria petrolera le era necesaria y le hacía bien al país, pero cuando se habla de fracking estamos hablando solo del 17%. De pronto identifican dos prácticas totalmente distintas entre fracking y la producción convencional. O no lo saben. Y solo oír el nombre. El nombre es que el nombre genera una reacción muy fuerte. Porque se construyó toda una narrativa en contra del nombre, y hay campañas políticas que hablan, primero hablan no del fracking, hay también campañas políticas que hablan en contra de la industria petrolera. Lo que a mí me parece el gran error, o sea, no hay forma de que nadie se pueda imaginar
una Colombia sostenible, unas finanzas públicas sostenibles sin industria petrolera. Sin embargo, hay alguien que se atreve a decirlo. Quizá cuando lea esta encuesta se dará cuenta que la mayoría de los colombianos piensan distinto. Entonces va a cambiar de opinión como pasa casi siempre, que cambia de opinión cada vez que hay una encuesta que dice lo contrario. Hay un dato que a mí me sorprendió un poco, yo no sé, más que el dato, la tendencia de que entre más jóvenes la aprobación al sector disminuye y entre más educado también disminuye. En algunas cifras la diferencia sigue siendo muy bajita, pero en otras sí se ve mucho la brecha entre personas educadas y jóvenes tienden a tener una menor percepción de la industria petrolera. A mí me gustaría conocer la lectura de ustedes frente a esta cifra. Sí, y también ahí le agrego un elemento. Una arandela más. Sí, una arandela. Cuando tú ves municipios productores y no productores, bueno, que es lo que dijiste en general, y ahí vemos la desconexión, porque el que tiene la operación, el proyecto, tiene un conocimiento mediano y se ha preocupado por entender, o tiene una información o ha convivido mucho tiempo con la industria. Cuando te vas a los productores, es bajo, pero uno diría, desconexión, no tienen información, opinan por lo que han oído, que decimos algo idealizado, no tienen información. Entonces creo que eso también ayuda mucho a lo que nos está pasando entre qué edad y qué edad, aunque el informado, ya el educado, también hay que analizarlo. Yo lo que veo es, y eso hemos hablado cada vez que nos reunimos en cómo comunicamos y cómo nos informamos mejor. Creo que la clave sí está en informar, pero llegar no solamente o donde está mi operación, la comunidad, ¿sí? O al que va a ser la entidad que me vigila, porque es que si yo lo dejo ahí desde el gobierno central, desde donde se emiten las políticas públicas, donde se dan los mensajes, y si no se llega con información, pasa lo que estaba diciendo, se idealiza, entonces va a tener un más cuestionamiento político, entonces se genera todo como un concepto sobre eso, en que a veces cuando yo estaba en el escenario universitario solo la palabra dice, pero ¿cómo así? Eso no puede ser ni ambientalmente sostenible ni nada, porque es lo que se ha venido haciendo. Entonces uno a veces se queda solamente con informar al grupo de interés directo. Creo que eso ayuda a que no se vea el porcentaje. Los jóvenes también, creo que el reto de todo sector productivo ahora, no solamente el petrolero, son los jóvenes, ¿sí? Es poder establecer ese relacionamiento efectivo, ¿sí? Es el futuro. Cuando hablábamos que hay que tener una seguridad energética, ser autosuficientes, también estamos pensando en los jóvenes, hablarle de eso a los jóvenes, es decirle, esta industria no tiene un fin utilitarista solamente, estamos haciendo para que usted pueda tener un futuro mejor, para que usted pueda seguir utilizando, haciéndolo en sus diferentes instrumentos de su vida, ¿sí? Para que usted pueda seguir avanzando. Entonces, llegarle con eso a los jóvenes, de la manera en que ellos quieren que se los muestren, se los digan, llegar a escenarios académicos. Entonces, creo que esta encuesta sí nos pone eso, creo que se lo ha puesto a todos los sectores productivos más, que no nos vean como el sector aquí distante que está acabando el medio ambiente, cuando lo tenemos que ver como un sector que hace parte de su vida, ¿sí? Pero hace parte de su vida y explicarle eso. Creo que el gran reto es desconexión, como siempre lo hemos dicho, lo que pasa acá y lo que pasa en regiones, lo que esperan las regiones de esta industria, que son diferentes grupos de interés. O sea, esperan la comunidad indígena, espera el respeto, la conservación de sus valores, los jóvenes también, hay que tratarlo. Los otro tipo de jóvenes que no sean indígenas, sino que quieran otro tipo de desarrollo, ya sea cultural y algo, quieren hacer parte de esta industria, entonces generar empleos para ellos, ¿sí? Es saber cómo nosotros somos parte de la vida de los jóvenes. Creo que nos ven muy alejados, nos ven que no nos necesitan, y creo que ese es parte del porcentaje. Y en lo de estudiados y que como decía el posgrado, yo la verdad me pregunto mucho eso, y a veces uno no tiene tampoco la respuesta. A veces lo que uno puede decir puede sonar como o simplista o soberbio, pero me parece que es informarse más, sin desconocer que hay mucha información, pero cuando solamente uno se queda con el nombre y no ve todo el proceso o lo que pasa en toda la cadena de esta industria, creo que si uno le hacen una llamada y le dicen, ¿usted está de acuerdo con el fracking? Solo con el nombre yo diría, no, sí.
Entonces creo que también hay que ver cómo se formula y todo eso, porque uno en su casa no hace ese análisis de lo que se necesita. Y de hecho hay una diferencia entre qué contesta la gente si le preguntan por yacimientos no convencionales y qué preguntan con... En cambio, bueno, yo quería resaltar... En cambio, en cambio, si yo le digo, se está haciendo en Colombia un país responsable que está haciendo un proyecto, unos pilotos que son científicos, que precisamente van a ver el impacto ambiental en la salud, en lo social, se va a ver un relacionamiento y van a ver si esa técnica se puede aplicar en Colombia. De esa manera, todo el mundo diría, yo quiero ver qué pasa, yo quiero ver qué pasa con esa técnica, porque es que estamos siendo muy responsables, se creó toda una institucionalidad, unas normas, un piloto científico. Creo que eso es un ejemplo como país. Entonces, creo que eso es lo que yo digo que hay que comunicarle a los jóvenes y entenderlos para que haya esa conexión. Qué pena, Bruce. Sí, no, decir, yo quería resaltar lo que estabas diciendo y por eso me interrumpí en ese momento. Cuando uno ve este cuadro que habla dice, ¿usted está de acuerdo en que su municipio se realicen actividades de exploración y producción de yacimientos no convencionales? En el año 2019, yo no sé si aquí lo alcanza a ver la cámara, pero en 2019 era 22%, luego en el 2020 pasa al 30% y en el 2021 se sube al 31%. Ahí se alcanza a ver. Perfecto, y voy a cambiarlo y para decir que eso, cuando uno hace la otra pregunta y es la del fracking, uno la misma cifra, perdón, la misma fecha, 14, es de 14, 18 y 21. Es decir, solamente con el cambio de la pregunta y el cambio de los términos, la aprobación sube muchísimo, lo cual habla de varias cosas. Habla de estigmatización, por supuesto, habla de términos que están allí como diabólicos y habla también de falta de información. Yo inclusive me diría que quiero hacer dos comentarios sobre lo que mencionas, Nora. La primera es que esa, digamos, caída efectivamente cuando la gente tiene mayor o un grado mayor de educación, probablemente puede ser la prueba de que lo que se necesita es hacer los pilotos para que esas personas más educadas tengan información científica e información real alrededor de, sí, yo estoy de acuerdo con esto, dado que la ciencia me demostró que efectivamente aparentemente cosas nocivas que se podían producir no se producen, y ese puede ser, y eso quizás los pilotos deberían ser buenos para poder demostrar eso. Lo otro que quería decir es que en todo caso el nivel de aprobación no es bajo, es decir, en algún caso es 64% y en otro caso es 68%, es decir, estamos hablando de 2/3 de la población, que no es una cosa menor. Yo creo que Colombia ha entendido que aquí hay como un bien general. Al final, realmente toda esta discusión es una discusión compleja porque es una discusión de equilibrios. Es decir, uno sabe que hay unos ciertos costos y que hay unos ciertos beneficios. Y al final es analizar el costo-beneficio de poder hacerlo o no hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Siempre en esta toma de decisiones tenemos que hacer eso. Es como, por ejemplo, si uno dice, yo no estoy de acuerdo con la minería, pero sí estoy de acuerdo con las energías renovables no convencionales, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, perdón, ¿y cómo van a hacer los molinos? ¿Y cómo van a hacer los cables para traerlo de aquí a allá? ¿Y cómo van a hacer eventualmente las baterías que luego cuando se logre almacenar la energía mejor sin minería? Es imposible hacer eso. Entonces ahí hay un tema como de formación muy grande y de comunicación, en donde gran parte, por supuesto, del trabajo está del lado nuestro. Así es. Y del gobierno, digamos, pero gran parte y de los medios de comunicación, en el sentido de dar la información objetiva, completa. Y bueno, y además yo siempre he venido diciendo, si a uno el piloto le diera mal, en el sentido de que hubiera demasiado, que efectivamente el agua se dañara y efectivamente hubiera actividad microsísmica muy fuerte, pues todo el país debería tener el compromiso, ¿sabe qué? Esto no lo podemos hacer, punto. Y eso tiene que ser además la decisión, o sea, aquí no es a cualquier costo. No, si esa cosa se da, pues no lo podemos hacer, y en eso deberíamos estar claros. Claro, aunque en ese punto me llama la atención que la encuesta también explora sobre la credibilidad y la confianza en las instituciones, y me parece que es un reto adicional para la industria y para los ciudadanos también en cómo tomar decisiones desde lo público, si confío más en la empresa incluso que está haciendo el proyecto piloto que en la autoridad ambiental que la vigila, y pues la confianza en la empresa es como mitad confía y mitad desconfía. Ustedes, ¿cómo evalúan ese reto? Pero es que ese es el reto mundial, Nora. En realidad estamos en este momento frente a un mundo, frente a un planeta, frente a unas generaciones que confían muy poco en las instituciones, es verdad. En donde nadie confía en el gobierno, muy poca gente confía en las cortes, muy poca gente confía en los medios de comunicación. Uno de los grandes
de los grandes víctimas son los medios de comunicación, están muy, muy mal. Ya no me acuerdo cuánto dio la última encuesta de Inbaver, pero creo que daba 14%, una cosa de esa naturaleza. En eso, nosotros somos súper conscientes de eso y creemos que hay que hacer un trabajo muy grande, porque en la medida en que uno sea confiable, pues genera legitimidad sobre sus actitudes. Y hay que decir que en esto el sector empresarial ha venido haciendo un ejercicio grande, también por tratar de hacer la parte que le corresponde, buscando que no haya irresponsabilidades por parte de quienes afectan negativamente y deciden que van a hacer, por ejemplo, una campaña en contra de la reputación y eso le va a dar para un Senado, para una Cámara. No le importa porque solamente con que 80.000 personas le voten para Cámara o 250.000 le voten para Senado es suficiente en una Colombia de 150 millones y ellos se quedan con esa idea. No, sin duda ahí hay un reto gigantesco, pero es el reto mundial, ¿eh? Es un reto, no es un reto exclusivo de Colombia. De hecho, le sorprendería a uno ver, por ejemplo, el caso de las empresas, que tienen una reputación de cerca del 60, 62% más o menos en lo último que hemos visto de las últimas encuestas. En países como Chile es del 9%, en países como España es del 14%, en los mismos Estados Unidos la reputación no está por encima del 40%, es decir, hay cosas que uno sí hay que hacerlas muy conscientemente. Tiene uno que contar también con que no haya demasiada mala intención en quien quiere hacer o quiere aprovecharse de forma populista de una causa, la que sea, para tratar de obtener apoyo. Bueno, ahí, sí, por favor. Ahí complementando, para no repetir lo que dice Lucy, y eso le pone la palabra retos a las empresas, las que están en el territorio, porque eso no es que sea favorable que a las empresas le vaya mejor que a las autoridades locales, porque de eso depende mucho también la viabilidad operacional. Esa no confianza afecta mucho las operaciones. Y tanto así ahora, cuando lo vemos, cuando se presentan bloqueos, muchas veces no es reclamo a la operadora ni a la empresa, es por reclamo a las autoridades locales de más atención, a organismos del gobierno nacional. Entonces lo afecta a uno esa forma de la desconfianza que hay, la única forma de yo me quiero hacer oír y por eso yo le voy a detener su operación, cualquiera que sea. Entonces eso esa no confianza, ese descrédito, hace muy difícil la viabilidad operacional. Sin duda nos pone a trabajar de la mano con gobiernos locales y más aún, pero nos afecta mucho. Quería como decir, no es como decir, uy, no fue mejor, no. Tenemos un escenario más difícil en territorios. Claro. Sí, nos hemos robado un poquito del tiempo que nos asignaron sí. para esta conversación, pero quería cerrar con una pregunta porque no podemos ignorar que toda esta discusión se da en Colombia en un ambiente preelectoral a 2022, donde tenemos un candidato cuya principal apuesta desde lo económico es acabar con la exploración petrolera y acelerar la transición. Y a mí me da la impresión de que más allá de datos e información es un debate muy sobre modelos económicos, si se quiere, del país. O sea, hay unos sectores que están apostándole a una transición muy acelerada de energías fósiles, energías renovables no convencionales. Hay otros sectores que creen que las energías fósiles deben ser como el elemento que permita hacer esa transición. Y yo quisiera saber cómo como empresa ustedes creen que se debe plantear la discusión a la luz también de los resultados que vimos hoy en este barómetro petrolero. Sí, sin duda. Ha sido desafortunada la posición que decidió hacer campaña política alrededor de decir que no va, por ejemplo, a apoyar la actividad petrolera. Es decir, y además porque yo creo que no es cierta, además, tampoco, porque no es posible, por ejemplo, no se imagina uno a ningún presidente llegando y diciendo, ¿sabe qué? Voy a cerrar Ecopetrol. O no se lo imagina diciendo voy a cerrar la actividad de otras, porque sencillamente no podría porque el Estado y el gobierno ni siquiera pudiera operar y porque la sociedad misma no pudiera operar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a importar toda la gasolina, y vamos a importar el diésel, y vamos entonces a prender las plantas térmicas cuando haya que prenderlas con combustibles importados. No es factible. Yo genuinamente no creo que sea un tema de modelo económico, sino creo que tiene que ver mucho con básicamente lo que verdaderamente en un momento dado percibió era lo que más quería
un estamento de la sociedad o no, y qué votos le podía dar y no le podía dar. Por eso digo que cuando seguramente vea esto se va a encontrar con que el 2/3 de la sociedad colombiana, o a veces más, un poco más, 4/5, van a decir es que se necesita y la necesitamos. Es que el tema no es, el tema no es ese, el tema es que, además porque en el caso específico de los gases de efecto invernadero, podemos hacer muchos esfuerzos en Colombia que si el resto del país, del mundo no las hace, vamos a terminar nosotros haciendo un sacrificio casi que inocuo, y en cambio si vamos a sacrificar el bienestar social de toda una sociedad en términos de educación, de salud, de información, de infraestructura y demás, sin necesidad de eso. Colombia es el 0.46 de las emisiones de carbono del mundo, que no es absolutamente nada realmente. En cambio, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un ejercicio, además muy potente, yo diría que eso hay que reconocérselo al gobierno en el sentido de una política que ha venido desarrollando las energías renovables no convencionales en forma acelerada, que hace que nuestra matriz de generación sea cada vez más limpia, y eso ha podido convivir. Y luego yo le pregunto también, entonces ¿usted cómo va a hacer para darle gas a los hogares colombianos y a las personas de un centro poblado como Bogotá? Y le va a decir, no sabe que no le va a llegar gas, pero le va a llegar... ¿qué? O sea, le vamos a montar unos paneles solares, como se dijo en la campaña política anterior, para que usted entonces por favor cambie su estufa y compre una estufa que vale 2 o 3 millones de pesos para que le funcione con energía solar y tenga unas baterías que le valen. Es decir, eso yo creo que más que hablar de cambio en el modelo económico, ha sido una versión no demasiado pensada ni demasiado profunda de lo que eventualmente ha creído que la población le puede parecer a la población atractivo desde el punto de vista meramente electoral. Es claro que Colombia lo que tiene que hacer es un ejercicio muy juicioso de hacer las cosas muy bien y de hacerlo además bajo los más altos estándares, y tenemos que ver porque es que además es una fuente de divisas muy grande. Solo para darnos una idea, Colombia, por ejemplo, en el año 2020 tuvo exportaciones de cerca de 43 billones de dólares, de las cuales 21 billones fueron mineroenergéticas. Es decir, si no hubiéramos tenido eso, hubiéramos tenido un dólar que estaría en este momento 9.000, 10.000 pesos, y qué economía lo hubiera tenido que absorber, o quién hubiera tenido que absorberlo. Pues seguramente los consumidores que hubieran tenido que pagar por los alimentos, por todos los bienes importados, por una gran cantidad de variables que dependen del dólar, unos valores altísimos, y entonces eso es lo que hubiera querido hacer. No lo creo, realmente. Me atrevo a decir que inclusive si llegara allí, pues le toca ver la forma, bueno, él lo ha hecho en el pasado, pero le toca ver la forma de jugar con las palabras para decir, no, yo no lo dije, lo que estaba diciendo era una cosa que solamente era de aquí en adelante, que le iba a hacer más énfasis a las renovables no convencionales. Lo que está sucediendo hoy en día realmente no sería nada nuevo. Okay, Silvana. No, yo sé porque estamos corto el tiempo, pero para complementar es, cuando uno ve eso, uno dice, no pensó en todo Colombia, en toda la población, porque si uno va a decir eso, uno piensa también en las regiones. Creo que tendríamos que dar un mensaje a que va a echar para atrás, y el desarrollo económico, lo que viene siendo que la gente lo que quiere es tener más recursos para satisfacer sus necesidades. No sé cómo se podría hacer, no me dan la cabeza ni las cuentas, pero eso uno. Y lo otro es, si es para acelerar, porque el mensaje fue acelerar la transición energética, creo que también es confuso, porque es que uno necesita de ese sector para poder avanzar en transición energética. No creo cómo lo va a acelerar sin tener este sector de petróleo y gas. O sea, cómo lo logre, pues cuando en realidad tienen que estar todos. Por eso se llama de una canasta, una matriz. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esos mensajes, sobre todo a los jóvenes y a los que son los que directamente le llegan estos mensajes y se quedan con eso en la cabeza. Creo que es clave que somos aliados de la transición. Yo creo que el sector líder y el aliado de la transición, el sector de hidrocarburos, petróleo y gas, y vamos a seguir siendo aliados y protagonistas en la transición energética. No creo que se pueda lograr sin este sector. Bueno. Abruzza, Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Yo creo que esta encuesta nos va a dejar a nosotros muchas preguntas para resolver en el transcurso del año y herramientas para seguir comunicando un poco sobre este sector y el impacto del sector económico en la economía del país. Daniela, vamos contigo para concluir esta sesión.
Muchísimas gracias, Nora, y muchísimas gracias tanto a Silvana como a Bruce por haber aceptado esta invitación a conversar. Yo creo que nos vamos con unas reflexiones muy importantes acerca del trabajo que se debe continuar para garantizar que la industria contribuya y apalanque el progreso de los territorios en los que opera. Agradezco nuevamente su participación a nuestros aliados, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, la ANDI y la ACP, pues por apoyar al Barómetro Petrolero y por hacer que esta iniciativa sea posible. Los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter en @barómetropetrol, y para poder profundizar más sobre estas conversaciones los invito a que descarguen el documento de resultados que podrán encontrar en nuestra página de internet www.ja-almedioa.co. También lo invitamos a conocer nuestra producción Petróleo en un Minuto, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.